Bienvenidos a EFETA Podcast. Mentes diversas, emociones reales. Un espacio donde las diferencias se honran, las voces se escuchan y las historias importan. Para escuchar lo que no siempre se dice. Aquí creemos en la neurodiversidad como parte esencial de lo que somos, porque no se trata de corregir, sino de comprender. No se trata de encajar, sino de florecer siendo auténticos. Hablaremos sobre neurodiversidad, experiencias personales y herramientas de apoyo. Nos centraremos en la experiencia humana detrás del éxito y de los desafíos. Queremos acompañarte en este viaje hacia la conciencia, la empatía y el respeto. Porque cada historia importa, cada emoción cuenta y cada mente es única. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EFETA Podcast. En esta ocasión tenemos una gran invitada. Está con nosotros la pediatra con subespecialidad en Medicina crítica pediátrica. Medicina crítica pediátrica. Bienvenida, Virna, a EFETA Podcast. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Creo que ya habíamos planeado esto desde hace mucho y por alguna otra cuestión nunca se había dado que pudiéramos grabar juntas algo que conocemos, hemos vivido de cerca en muchas ocasiones y que era importante pues hacer algo, ¿no? Hablar al respecto, decir algo al respecto, ¿no? Poner nuestro granito de arena en cuanto a este tema poco conocido, pero que pasa mucho y hay mucha desinformación y muchas, quizás hasta información manipulada para que no se entienda de manera correcta, para que se confunda el verdadero mensaje de lo que significa vivir una situación como el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Es un tema delicado, es un tema complejo, como bien lo dices, poco entendible, y este tema que hoy queremos traer y darle una voz, porque justamente es lo que te decía fuera del aire, muchas veces hay personas que lo están viviendo, que están sufriendo esto y que no pueden hablar del tema porque el mismo miedo, la misma situación te hunde. Entonces, pues me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo por fin para hablar de la violencia vicaria. Virna, ¿qué es la violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria es, a grandes rasgos, es un tipo de violencia que se ejerce hacia la mujer a través del daño hacia los hijos. Es una violencia en la que se daña a los hijos de muchas formas. Muchas veces es una violencia psicológica, emocional hacia los hijos. Puede ser también física e incluso en algún momento de los grados mayores es la sustracción o evitar el contacto de la madre con los hijos, con el único objetivo de dañar a la madre. Ok, o sea, uso a mis hijos, así es, los lastimo para dañarte a ti. Para dañar a la madre. Y ahora sí que el grado mayor de la violencia vicaria viene siendo el asesinato de los hijos. Hasta allá llegamos. Hasta allá llegamos, así es. Y justo lo que te decía hace rato, que a lo mejor podría ser un poco extraño que una pediatra y una psicóloga se sienten a hablar de un tema porque no somos abogadas, no somos expertas en leyes y que aún así en la ley todavía hay muchas brechas, hay muchos huecos que impiden que se pueda inclusive demostrar la violencia vicaria, porque tengo entendido que es muy complicado demostrarla, pero el por qué nos hemos sentado tú y yo a hablar de este tema tan complejo, pero a la vez tan importante, es porque lo platicábamos y decíamos, al final repercute en el desarrollo también y en el sano crecimiento de un niño, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay testimonios, libros escritos donde se ve muy bien el daño a los hijos, aunque no es el objetivo principal del agresor. Ok.
pero daña definitivamente todo el crecimiento emocional y psicológico del niño, la manera de vincularse y la manera de relacionarse con los demás, e incluso pues esta tendencia a que pudieran repetir patrones de violencia. Ok, hasta llegamos a situaciones muy profundas, ¿no? Al final de cuentas el niño va creciendo, inclusive yo he visto en algunos casos que el mismo niño empieza a tener conductas de odio, de repulsión, de rechazo hacia la madre, que hay historias de algunas personas que les dejan de hablar a su mamá por la influencia que viven por la manipulación del padre, que está tipificado dentro de lo que encuadra la violencia vicaria. O sea, el hecho de que haya una manipulación emocional, psicológica, para usar a los niños en contra de la madre, o que se rechace a la madre, o que se perjudique el vínculo con la madre. Es parte de lo que contempla el delito de violencia vicaria, porque ya es un delito que está aprobado por la Suprema Corte de Justicia, ya tiene varios años que está aprobado. Y en Veracruz está aprobado precisamente desde el año pasado, el 6 de marzo del 2025 se anunció y ya se empezó ahora sí que a ejecutar, se aprobó el 6 y a partir del 8 ya estaba incluido, 8 de marzo del recién. 2025. Es muy reciente en el estado de Veracruz. Algunos discutieron mucho sobre que no era tan cierto, que no, las mamás siempre andan ahí alborotando, vamos a decir así, que el avispero, que son a veces de por sí, en muchos se trata como la mujer es muy dramática, hace muy grandes las cosas, mira cómo se pone, no es verdad. Entonces ha sido muy difícil el transitar para que estas aprobaciones sean efectivas. Para una madre que ha sufrido violencia vicaria, es un peregrinar espantoso, porque antes de la violencia vicaria ha habido muchos tipos de violencia para esa mamá, ¿sí? O sea, ese agresor no llega a la violencia vicaria en ese momento, no empieza la violencia en el momento que sustrae a los niños. Okay. La violencia empieza desde antes. Esa mujer ha sido violentada psicológicamente, emocionalmente, físicamente, económicamente, de todas las maneras posibles ya ha tenido violencias, con la finalidad de mermar su voluntad y que el agresor siga teniendo poder sobre esa mujer. Y que inclusive sucede aun cuando ya no están juntos, o sea, porque muchas de estas violencias que mencionas ahorita suceden dentro del vínculo de pareja, ¿no? Dentro del vínculo familiar, perdón. Pero cuando ya no estamos juntos, parece ser que la violencia más factible, creo que es ahí donde, no sé, no soy experta tampoco en el tema, pero por lo que hemos observado es mucho más fácil que ahí se empiece a gestar o a notar la violencia vicaria, porque a lo mejor ya no vivo contigo, ya no te puedo infligir el mismo daño que hacía antes, pero ahora sí, porque me puedo llevar a los niños, porque cuando me los llevo les explico cosas que estén en tu contra, etcétera, ¿no? Sí, ahí es donde se empieza a poner en contra a los hijos, en contra de la mamá, ¿no? O se hacen muchas cosas con el afán de molestar o crear un conflicto con la madre. Y eso sería de las cosas menores, ¿no? Pero aquí lo importante también es ver qué es lo que motiva a un varón o a un agresor llegar a la violencia vicaria. Okay. Es esa falta, esa sensación de falta de tener el control y el poder sobre la madre, porque a lo mejor la madre ya quiere poner límites, porque ya no quiere seguir siendo violentada o no quiere que sigan violentando a sus hijos, porque la madre ya no quiere seguir unida a su agresor, y él, en una sensación de seguir teniendo poder, va a perpetuar o va a hacer este tipo de daño hacia los hijos, con el fin
de seguir violentando a la madre, que no termina, como tú dices, con la separación. No. ¿Por qué? Porque se separan y ellos usan muchos medios, sobre todo medios judiciales, penales, para seguir teniendo a la madre en estrés, en problemada, que solamente dificulta la crianza de esa mamá. Por eso te digo, es un calvario, es el inicio de un peregrinar, separarse de una pareja narcisista con rasgos de psicopatía, porque estos varones tienen estos rasgos. Okay. ¿Sí? El común denominador de estos varones que ejercen este tipo de violencia tienen rasgos característicos psicológicos. Sí. Y tú lo sabes, o sea, lo hemos platicado en otras ocasiones. Y se podría estudiar a fondo. ¿Sí? No con un test psicológico rutinario. Proyectivo, ¿no? Sí, sino que de verdad, a ver, vamos a estudiar bien a este varón, que ya hay la sospecha de que cometió esto. Sí, del estudio del comportamiento concreto de la persona, porque es reincidente, o sea, va a estar ahí en todo momento, sí, y lo ellos vas no a observar. Se cansan. No. Ellos no se van a cansar. Ellos pueden decir, no, ahorita ya no te ha molestado, no está entretenido tal vez en otra cosa. Pero va a regresar. Siempre van a regresar a buscar algo o con el pretexto de algo. También dependiendo el tipo de cómo sea. Por ejemplo, hay narcisistas encubiertos que siempre van a buscar una justificación, pero al final de cuentas, por debajo del agua, justificando de alguna manera el querer utilizar un medio legal para seguir, ahora sí que agraviando a la madre. Entonces, la justicia se vuelve una forma, se vuelve un arma también para seguir violentando a la madre. Entonces, obviamente, esto tiene muchas repercusiones en esa mamá, que lo único que quiere es poder maternar en santa paz a sus hijos, recuperarse emocionalmente, estar bien emocionalmente para poder realmente cuidar a sus hijos, tener todas las herramientas emocionales para cuidar a sus hijos como es debido. Porque mientras estás en todo esto, no puedes maternar bien. No se puede maternar. No puedes maternar bien. Y no es que tengas la intención de descuidar a tus hijos, pero es o me concentro en que no me lastiman. Tenemos, o sea, finalmente todo un sistema nervioso en estrés, en alerta, y estás criando también en medio de ese ecosistema. El niño también permanece en estrés, en alerta constante. Entonces, todo como ese ecosistema se vuelve tóxico. Sí, es muy difícil. Es un tema, hay que revisar como muchos aspectos muy amplios, ¿no? Sí. Yo creo que lo importante es reconocer que sí existe ese tipo de violencia, que es un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres principalmente porque es un método que utilizan algunos varones. Tampoco digo que todos los varones, porque no estamos hablando de eso, o sea, estamos hablando de un cierto tipo de varones que tienen cierto tipo de personalidad. Una estructura de personalidad. O psicopatía que ejercen este tipo de violencia. No estamos hablando de todos los varones, ¿no? Sí, no es como todos los divorcios o todos los papás. Porque hay papás que si no tienen, se separan y no se pudo, jamás, si aman realmente a sus hijos, jamás les va a pasar por la cabeza intentar dañar de alguna manera a la mamá. ¿Por qué? Porque aman tanto a sus hijos que no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, estamos hablando de ciertos varones que tienen ciertos tipos de rasgos y características psicológicas o incluso de psicopatía. Sí, estas mujeres o las mujeres que hemos vivido, incluso me incluyo, este tipo de violencia no es nada más en ese momento, o sea, es una violencia que se viene arrastrando en todo el tiempo que se convivió
en pareja con el agresor. Que ha ido simplemente cambiando de modalidad, Así es. de forma, Cuando hasta quieres llegar ahí. poner los límites, cuando decides poner un límite, cuando decides la separación, cuando incluso interpones una demanda para pedir la guardia y custodia y así también una pensión alimenticia, es cuando se desencadena todo esto porque se pierde todo control sobre las mujeres, ¿no? Sobre esta mujer. Sí, ya no tengo la manera de tenerte aquí y de poder yo controlar todo lo que tú haces y pues se hacen todas estas acciones. Pero no es nuevo, ¿o sí? No es nuevo. Incluso yo me acuerdo platicar con mi mamá y ella me dijo que ella había un caso muy sonado hace muchos años de una señora que fue muy sonado que su esposo le quitó a los niños y se los llevó y nunca, no los dejó verlos. La verdad no recuerdo bien cuándo fue, pero el comentario fue de que fue hace mucho tiempo y que fue muy sonado y que mucha gente se sorprendió. Pero bueno, no es que no sucediera, o sea, sí sucede, pero no se reconocía como tal. Y aparte de que en el momento de que la mujer le decía al varón, me voy, el varón dice, si te vas, te quito a los niños y jamás los vuelves a ver. Así era una amenaza puntual. Que lo va a hacer un varón que tiene cierta posición, que tiene cierto nivel socioeconómico o cierto nivel sociocultural o un estatus dentro de la sociedad. Que bueno, pasa en cualquier estrato social, ¿no? También, en donde sea pasa, ¿no? Pero es característico. Y este nombre, ¿por qué hablar? ¿Por qué vicario? ¿Por qué vicario? Porque lo acuñó Sonia Pácaro, que es una psicóloga argentina, que empezó a ver muchos casos, a revisar muchos casos de mujeres violentadas de muchas maneras y que finalmente la mayoría, muchas de esas mujeres terminaban con la sustracción o una manera de romper el vínculo del padre con la madre, o sea, que el papá trataba de sustraer a los niños, esconder a los niños o hacer cualquier tipo de acción para bloquear el vínculo con la madre. Ajá. Entonces, esto tiene un porqué y el estudio fue en mujeres. En mujeres. Por eso es que se habla más de mujeres que de varones. Ajá. Sí. No niego que haya mujeres que pueden querer también romper el vínculo, ¿sí? Pero es importante que así como hay muchas cosas en la sociedad que se le han dado ciertos beneficios a las mujeres porque sí somos parte de un grupo vulnerable de la sociedad, históricamente hablando, al ayudar a regular todo esto, en algún momento también se va a poder regular lo que pueda suceder con el varón. Sí. Pero si no se ha regulado esto, que pasa constantemente y que es una herramienta, ¿sí? Para hacer sufrir a una mujer, no se va a poder regular nada. ¿Sí? La justicia creo que fue atinado lo que se hizo, darle su lugar como un tipo de violencia. La Suprema Corte de Justicia, al darle su lugar como violencia vicaria y tipificarla como un delito, le está dando un lugar. Y al ordenar esto, se van a poder ordenar muchas cosas más. Pero siempre hay que, no por esconder esto, por tapar esta violencia, se va a arreglar lo demás. No es tapándola, no es seguir ignorándola. No, existe, la ejercen los varones, la hacen hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque hay mamás que desean maternar, que aman a sus hijos con todo su corazón y con toda su alma. Y que no vas a necesitar darle un solo golpe para hacer que se retuerza de dolor. ¿Sí? Entonces, la matas en vida.
Sí, al momento en el que lastimas a sus hijos, de alguna manera u otra vas a perjudicarla. Entonces, además, la hace un varón que sabe perfectamente que a esa mujer le duelen sus hijos. le duelen sus claro, hijos. porque si si no, supiera que a esa mujer no le duelen sus hijos, no utilizaría esa herramienta. sí, claro, sus hijos se A lo vuelven mejor eso. si fuera otro tipo de mujer, pues la mata. Sí, sí, busco otra manera de perjudicarte, Así ¿no? es. Pero sí sé que lo que más te duele y que la mayoría de las mujeres solemos decir eso, ¿no? Como que a mí tócame y hazme cualquier cosa y no importa conmigo, pero con mis hijos no. Entonces hemos de alguna forma enseñado eso. Y a veces así es como reaccionan muchas mujeres. Yo he Ujú. platicado con muchas mujeres y dicen, ¿cuándo tú decides separarte? O sea, a mí me pegó, a mí me insultaba, me pegaba y decido separarme en el momento que toca a mis hijos. Sí, Ahí es cuando reacciona. hay mujeres que reaccionan. Ujú. Y la huida, emprender la huida de ese hogar, huir de ese hombre, es toda una estrategia. Ujú. Es todo, platicar con las mujeres violentadas, porque te digo, la violencia vicaria viene siendo como una parte de violencia más grave, o sea, es igual o peor que los golpes y sin embargo apenas está siendo reconocida. O sea, si tú vas a la fiscalía y haces una denuncia por violencia familiar, ¿dónde están los golpes? La forma más fácil es decir, aquí están mis golpes, me pegó. Ujú. Pero decir, me quitó a los hijos y que te hagan caso, es todo un peregrinar. Y Sí. sigue habiendo violencia institucional, porque, Ujú. ay señora, ya bájale. Ujú. Aparte, Sí. violencia también, el sustractor y el agresor no se queda tranquilo, o sea, hay una difamación de la madre, porque si la Claro. madre decide solicitar la guardia y custodia, decide pedir una pensión, hace una demanda penal por sustracción de menores, eres violentada de otra manera, la difamación social. Te difama completamente con familiares, con amigos, en redes sociales, como tú dices, de loca, es Sí, una sí. exagerada, ella es la mala. Parece que ella te es va peor por abrir la boca, ¿no? Así es, ella es una interesada, la mala mujer, la mala madre, cuando la gente pues no sabe nada de lo que ha pasado esa mujer con ese agresor. Sí, porque la mayoría de las veces todas estas violencias que estaban antes de la violencia vicaria, como lo estás explicando, estaban ocultas. La mujer no lo dijo, la mujer vivió en silencio, ni siquiera lo reconoció. O sea, porque primero, para nombrarlo, primero lo tengo que hacer consciente, lo tengo que tener ese reconocimiento de estoy viviendo en esta situación y si tuve todo un caminar, porque pasan años, muchas veces son muchos años hasta llegar al punto de creo que esto no está bien. Y cuando por fin pasa y cuando por fin dices me voy a poner la playera de valiente por tener una vida mejor, por estar mejor con mis hijos, pareciera que es un sueño como este oasis que nunca va a llegar porque persigue esa meta y cada vez que tú te la vuelves a poner hay un obstáculo, hay una forma distinta de perjudicarte a través de muchos medios, a través de muchas herramientas que desgastan la maternidad. Ahí al final, la parte aquí como más que no se ve es el daño psicológico que le vamos a hacer a una madre que está criando, porque maternar no es fácil y no es sencillo, y mucho menos cuando te tienes que ir de una relación y entonces además tienes que cargar con la parte económica de tus hijos, porque la mayoría de estas veces tampoco es fácil como que te fluya la economía, ¿no? Y te va a pasar para los niños. Tampoco es tan sencillo. No. Pero además de todo eso, me tengo que encargar de estar bien para mis hijos. Así es. Para que mis hijos no me vean llorando, para que mis hijos no me vean alterada,
Y luego están los niños también. El cómo ellos están creciendo y cómo se va armando todo este esqueleto psicológico, todas las conductas que pueden llegar a tener. Imagínate el mensaje para ellos, Sí. ¿sí? De que les manda este padre sustractor. Tu dolor no importa. Tú eres un arma más. Uh-huh. Eres un objeto. Tú eres un arma más para perjudicar a tu madre. Uh-huh. Porque ellos se van a dar cuenta, tarde o temprano. Sí. Un testimonio cercano, lo sabes, dice, yo quiero ir a hablar con el juez. Sí. Y eso es una niña pequeña. Y dice, yo quiero ir a hablar con el juez y dice, ¿por qué? ¿Por qué permitió esto? ¿Y por qué no seguimos sometidos a esto? Y ¿Sí? que los niños Entonces, hoy están, hoy esta parte, perdón que te interrumpa, sí. pero esta parte de la justicia, donde dice que por el bien superior de los menores, me pregunto yo, ¿realmente trabajan queriendo ver por el bien superior del menor? ¿Qué es el bien superior del menor? El estandarte hasta del mismo agresor es ese. Es ese. ¿no? Pero el bien superior del menor. ¿cuándo has evaluado realmente la calidad de vida de ese niño? Todo su entorno, ¿no? El hecho de que tú lo sustraigas de su entorno habitual, donde ha crecido, donde está bien, donde está con su madre, con denuncias falsas, que también eso es algo, te digo, utilizan la justicia como herramienta, y esta parte también está tipificado como parte del delito de violencia vicaria. Uh-huh. Que el agresor haga esto, y ese es el patrón repetitivo de todos los casos o de la mayor parte de los casos de violencia vicaria, ¿sí? Uh-huh. Hay una denuncia por maltrato, hay una denuncia porque algo hizo la madre, porque la madre está loca, porque la madre se droga, porque la madre se prostituye, porque la madre les pega, porque la familia les pega. Y muchas veces se adorna todo esto de manera falsa con el único afán de separar a la madre de sus hijos. Uh-huh. Y esto es parte del delito ya reconocido. O sea, está completamente reconocido este patrón como parte del delito de violencia vicaria. Y una cosa es que esté reconocido y otra cosa es que se haga efectivo. Porque yo creo que las luchas siguen estando en la mesa, siguen estando ahí los casos. Y así es. No es como casos... que el hecho de que ya esté ahí en la ley no significa que ya se esté llevando a cabo como así tal. Mientras los niños siguen creciendo, siguen lastimando. Se siguen lastimando si no reciben la ayuda necesaria, porque exacto, hay cosas inmediatas, desde un trastorno de estrés postraumático. Así es. Ansiedad, depresión, baja autoestima, que repercute en su estabilidad emocional, aprendizaje, uh-huh, lenguaje, en su neurodesarrollo, como bien lo vemos. Sí. Aquí en EFETA. Se desencadenan una cantidad de situaciones y problemáticas por algo para los niños. Para los niños, o sea, porque además sabemos que cuando la mamá no está bien, los hijos no van a estar bien. Así y es. La mamá porque es la que lo está cuidando, la que está ahí, ¿no? Al día a día. Entonces es un tema que sí tenemos que ponerle muchísima más atención en todos los ámbitos, porque lo pueden detectar a veces las maestras en las escuelas, en la pediatría, en la consulta pediátrica, sí, porque mucho. Te das cuenta, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo llega un peque así? Lo peor que puede pasarle a un hijo es estar lejos de su mamá. Lo veo y los casos son terribles de aquellos niños donde no está su mamá. Sí. No está la mamá, no es de que yo diga qué importa más o qué importa menos, no, porque habrá papás que de verdad son padres que quieren ejercer su paternidad. Uh-huh. Ajá, o sea, yo nunca voy a dejar de eso, y qué bueno que lo hagan. Y pues de muy cerca yo vi a muchos amigos estar en todo el proceso, o sea, varones que a lo mejor emocionalmente y psicológicamente están bien como para reconocer que hay muchos varones que sí son capaces de hacer esto. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, porque esta parte es muy importante, porque
pues tú lo viste en los comentarios, ay, sí, la señora loca, ni ha de ser cierto, o sea, y eso es un tipo de violencia, minimizar lo que está sucediendo, minimizar el dolor o lo que está pasando esa mujer, minimizar esa violencia que está ejerciendo ese hombre hacia esa mujer y que todo el mundo lo minimice. Y que además ahorita que mencionaste eso, me acordé de cómo llega un punto en donde dices, esto que están comentando, ¿cómo me va a repercutir en otras áreas? Porque, por ejemplo, si te toca trabajar, hacerte de una imagen laboral, bien fácil que a través de este tipo de conductas terminen desprestigiando algo con lo que tú estás sosteniendo a tus hijos. Así es. Entonces llega un punto en donde dices, a ver, ¿cómo existe una persona? ¿Cómo vas a pagar todos esos daños? Exacto. No hay manera. Aparte, yo siempre digo una cosa, y todo tiene que ver con esta pérdida del control, ¿no? Con esta pérdida del control por parte del varón hacia la madre y pues también hacia los hijos. Y se pelea hasta la cuestión económica, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera lo único que se quiere seguir ejerciendo es un tipo de violencia económica. Entonces, yo siempre les digo a todos los que platicamos, ¿cuánto das tú diariamente o cuánto das al mes por tus hijos? ¿Cuánto das? O sea, ¿lo cuentas? Sí. No lo cuentas. ¿Cuánto vas a dar? Lo que los niños necesiten. No hay un presupuesto. Todo lo que yo pueda hacer por mis hijos. Claro. Pero ya cuando te vas, ya le pones un costo, ¿no? Sí, y no es cierto, no es ese costo, porque ¿cómo vas a validar todo lo emocional que has pasado, el esfuerzo que tienes que hacer de reconstruirte en medio del caos para estar bien, para maternar en armonía a tus hijos, ¿no? Uh-huh. No repetir patrones de violencia y decirte todos los días, aunque sientas que todo el mundo te esté mirando y te puede estar juzgando, y decirte, yo voy a poder, y no me importa, y yo voy a poder, o sea, porque el mundo te juzga, porque, pues, mensa, ¿para qué te metiste con ese si ya, que no viste las señales? Uh-huh. ¿Que no viste todas las banderas rojas y te dijimos? O el tiempo que te tardaste en irte. Ajá. ¿Y por qué no te ibas? No te ibas porque hay una manipulación psicológica tan grande que es difícil. Estás en un estado de confusión tan grande. O sea, la psique de una víctima es todo un tema y creo que podemos partir este tema en la definición de la violencia, en las características del agresor, en las características de la víctima y en todo el daño psicológico a los niños. Y la parte más importante, cómo una mamá se puede reconstruir desde el caos, porque claro que se puede. Claro que se puede y se debe poder. Y quizás, porque no sé si ya como andemos de tiempo. No, adelante. Pero creo que el mensaje principal que yo puedo dejar el día de hoy y que ojalá llegara a muchas mamás que estén viviendo este tipo de situaciones es, sí te puedes reconstruir, uh-huh. Sí puedes decir, yo voy a poder, y aunque estés en medio del caos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ese agresor incluso fue tu pareja, es porque eres una persona que tiene mucha luz y muchas características positivas en la personalidad que él quiso obtener, él quiso adueñarse de todo eso, de toda esa luz que esa mujer tenía. Así es. Entonces, claro que todas esas mujeres siguen teniendo ese mismo poder de autorreconstruirse y siguen teniendo esa luz y nadie se las puede quitar. No se las van a dar. Nadie tiene el poder sobre ellas y ese varón no la tiene. No, existe aquí. Sí. Porque muchas cosas no se hacen o no se hacen
no se atreven a hacerlo las mujeres porque están desde el miedo. Dicen, pero es que él puede hacer esto y puede pasarme esto y dice, personalmente lo sé porque es que no te reconozco. Claro. O sea, esta parte de decir, no te reconozco, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no eres esa persona con determinación, porque te van robando todo. Te roban todo, se van apoderando de todo. Sí. Pero esa luz, ese poder de reconstrucción, sigue ahí. Nadie ahí. Se los puede quitar. Y que creo que también voy a sumar a este mensaje que acabas de dar, porque además de que no te pueden quitar esa luz que ya es tuya y que es propia y que aún con todo lo que ya viviste nunca se fue, a lo mejor la ves así como chiquitita, pero está ahí y siempre va a estar ahí. Además de eso, algo que tenemos que aprender es a cambiar la narrativa, porque muchas veces esa narrativa está aquí, es el obstáculo más grande, porque el agresor vive aquí, en tu cabeza, tú lo escuchas todos los días, escuchas todas las veces que te dijo cosas que te hizo dudar de ti. Así es. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en poder recuperar esa creencia de quién eres tú, poder reconstruir esa imagen y poder entender que lo que te pasó no define el quién eres tú. El que a lo mejor hubo una situación por enamoramiento, por ilusión, por lo que haya sido, que tomaste la decisión de vincularte con una persona de estas características, pero al final eso no va a definir quién eres tú. Y si nosotros no trabajamos eso, siempre vamos a estar batallando con el agresor que vive en tu mente. Así es. Entonces, hay que creo sacarlo. Que tenemos que sacarlo y poner distancia definitiva, aunque en ocasiones se tenga que seguir conviviendo, pero ya no estás, o sea, hay una distancia cero y tú de ahí no vas a pasar jamás. Esta es la línea y jamás la vas a volver a pasar. Así es, y hay una distancia muy importante, la física, como bien la mencionas, y también la distancia de acá, ¿no? La distancia de poder entender que ese vínculo ya se disolvió, que sí están tus hijos, que vas a luchar, que vas a vivir por tus hijos, pero que esa persona ya no va a tener poder en tu mente. Tienes o sea, uno tiene que empezar a trabajar con toda esa parte y que ahí se requieren muchísimos caminos abiertos y acompañamientos, la familia, la escuela, el médico, la terapia, o sea, muchos recursos, los abogados cuentan muchísimo. Incluso la fe. Incluso la fe, si esa es una parte en la cual nos podemos agarrar, pues también de la se fe, vale, ¿no? se valen todas las herramientas. Porque eso es algo muy importante y es parte de la fortaleza de una mujer que quiere salir de todo este vínculo traumático, ¿no? Porque es un trauma, es trauma tras trauma. Sí. ¿Sí? El trauma de haber sido violentada durante el tiempo que viviste con esa persona y el trauma que te genera el hecho de que esa persona sustrajo a tus hijos. Claro. ¿Sí? Entonces es demasiado, no es imposible, pero sí se puede salir adelante y siempre recordarse todos los días, yo voy a poder y nadie va a apagar mi luz. Y la otra parte importante es esta parte de que hay mucho que trabajar en cuestión de cómo aterrizar la ley de la violencia vicaria para que se ejecute. Exacto. ¿Sí? Para que sea ejecutada, para que sea llevada a la práctica. Y ese es el trabajo principal ahorita en el estado de Veracruz. Y yo pienso que mucha gente que está ahorita peleando porque se lleve a cabo, o sea, o que se le dé más importancia a esta parte de la violencia vicaria en el estado, deben de fijar sus ojos en la manera de encontrar las estrategias objetivas para que todos los fiscales, ¿sí?, las puedan ejecutar. ¿Sí? También pienso que incluso debería de haber un departamento que realmente se dedique a ver estos casos, porque yo pienso que si un padre o una madre va a decir, es que me escondió a los niños, es que no me deja verlos,
es que se los llevó. O sea, no tomarlos a loco y debería de ser suficiente para poder abrir una carpeta de investigación e ir a investigar ¿Qué es lo que está pasando? qué es lo que está pasando. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a eso. Sí, no Esperemos, sé cuándo, no sé cuándo, pero vamos a llegar. pero se en tiene algún que punto. luchar, y más en Sí. un estado como Veracruz. Y Virna, pues yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas prestado tu voz a tantas mujeres que probablemente hoy están viviendo esto y que no han tenido la oportunidad de ser escuchadas, de tener la valentía de hablar, de tener un oyente, o sea, alguien que les preste la atención y enfrentarnos a esto nunca fue fácil. Salir de ello tampoco lo fue, pero algo que no debemos de perder en ningún momento es la fe y la esperanza de que hagas lo que hagas, lo vas a ver en tus hijos, en esos pequeñitos por los que estás luchando todos los días y dices, yo sé que ahorita tal vez estoy caminando y peregrinando largamente y duramente, pero el día de mañana yo voy a ver esos seres chiquitos que están ahorita chiquitos, los veré hechos unas personas sanas que tuvieron a lo mejor que sanar sus heridas porque ya finalmente las vivieron, ya finalmente estuvieron ahí, pero que tampoco eso va a definir su existencia. Entonces yo te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy aquí en FT Podcast con un tema así de importante Así y de valioso. Y de valioso, de complicado. Y bueno, pues yo encantada de venir las veces que sea invitada para hablar de este tema o de muchas otras cosas más. Como te digo, este tema lo podríamos partir en muchos pedazos. El tema más importante, creo yo, es la reconstrucción de esa mamá, porque es a través de ella como se van a cuidar esos niños. Exacto. Que sí es responsabilidad del Estado. Entonces el Estado tiene que cuidar a esa madre y a esos hijos. Y a esos pequeños. Entonces, pues espero que sumemos entre las dos para que sirva de algo, para que pongamos nuestro granito de arena, para que muchas mujeres puedan sentirse identificadas y que sepan que no están solas y que hay mucho que se puede hacer y que sí se puede lograr y que sí podemos ayudar y proteger a nuestros hijos. Así es, absolutamente se puede. Pues muchísimas gracias por ver este episodio de FT Podcast y si esta información es importante, conoces a alguien que necesita escuchar de este tema, por favor, compártelo. Te lo vamos a agradecer infinitamente. Gracias. Gracias a ti.